Muchas veces, al oír la palabra anarquismo, nos imaginamos a gente punk, o inclusive rebeldes que fomentan la violencia y el desorden, lo cual no es del todo verdadero. El término anarquía fue usado por primera vez en el sentido político durante la Revolución Francesa, en la década de 1840. La palabra anarquía viene del vocabulario griego anarquia, donde an viene siendo negociación y arqué, mandar o tener el poder. En otras palabras, se refiere a la falta de poder. La anarquía hace referencia a la capacidad de gobernarse a sí mismo y a organizarse sin la necesidad del uso de la autoridad política, es decir, la libertad del individuo. Aquellas personas que se consideran anarquistas son opositores del Estado. El anarquismo es una ideología filosóficamente individualista, racionalista y asociativista. Las ideas anarquistas han estado presentes desde que la humanidad existe, debido a que siempre van a haber opositores del Estado o de la persona a cargo en la autoridad. Sin embargo, la palabra anarquismo abordó el verdadero significado hasta el siglo XIX, con la ayuda de hombres como Charles Fourier, William Godwin, Mihaly Bakunin, Piotr Kropotkin y Pierre-Joseph Proudhon, un filósofo político y revolucionario francés, quien en una de sus obras dijo: la propiedad es un robo y los gobiernos son la maldición de Dios. El también filósofo y escritor anarquista francés Sébastien Faure dijo: cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es un anarquista. Hasta la fecha no hay un autor definido que se crea que haya creado el anarquismo. Se dice que varios filósofos fueron parte de la creación de este. Sin embargo, se dice que el punto de partida del anarquismo fue finalizando el siglo XVIII en la obra de William Godwin, pero se terminó de desarrollar en el siglo XIX a través de pensamientos y corrientes de distintos filósofos de la época. Pero otros historiadores dicen que en la antigua Grecia, Zenón de Cito era opositor del Estado y propuso un libre gobierno basándose en la utopía de Platón. Se sabe que fue en la antigua Grecia donde se utilizó la palabra anarquismo en la obra de los 7 contra Tebas de Esquilo, utilizando la palabra como un término malo. Inclusive, historiadores llegan a pensar que Jesús de Nazaret era un gran reflejo de los principios y valores anarquistas. Sin embargo, es más acertado decir que el verdadero creador del anarquismo fue William Godwin, puesto a que fue el primer filósofo en exponer sus ideas de tal forma tan explícita, por lo cual es llamado hoy en día el padre del anarquismo. William Godwin nació el 3 de marzo de 1756 en Reino Unido, formando su vida como político, filósofo y escritor británico, basándose en los principios de la libertad, hasta que murió el 7 de abril de 1836 en Reino Unido. Desde su creación, el anarquismo ha conservado un significado similar, refiriéndose a una corriente de pensamiento político, la cual dice que la forma correcta de vivir es sin ningún tipo de gobierno o estado que los dirija. Hace referencia a la libertad del individuo. El anarquismo se ha venido desarrollando a medida que pasa el tiempo. Es claro que los anarquistas del siglo XVIII son bastante diferentes a los que encontramos hoy en día, puesto que antes eran filósofos y la gente del pueblo. Ahora se puede ver reflejado en los punks. A medida que pasa el tiempo, se ha puesto en duda si los punks en realidad son anarquistas, puesto que una gran parte es vista como anarquista, como gente que sabe lo que hace, y otra parte es vista simplemente como punk, como gente ignorante. Hoy en día hay un movimiento llamado anarcopunk, el cual reúne ideas de los punks, como lo son su rabia, agresión, destrucción, antimoralidad, pero buscan progresar. También toman del anarquismo el espíritu de lucha, la visión política social de un futuro sin gobierno o alguien al mando y la idea de un estado sin fuerzas represivas. La mezcla de estos dos viene a formar el movimiento anarcopunk. Estos, para expresar sus ideas, además de usar la violencia y protestas, utilizan la música, programas en radio, estampas y pósters, grafitis e intervenciones en espacios públicos. Es posible ver todo esto en ciertas bandas musicales que se denominan anarcopunks, como son Akrata y su canción Democracia. Y Anti-Flag
con su canción Death of a Nation. Pero, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, ¿el anarquismo es una utopía o una ideología? Utopía es la palabra derivada del vocabulario griego y se refiere a un lugar inexistente, con una civilización ideal, fantástica e imaginaria. Esta palabra fue utilizada por Tomás Moro, un pensador, político, humanista y escritor inglés. Precisamente una de sus obras más importantes la llamó Utopía, donde describe una sociedad perfecta, ideal, por consiguiente es inexistente. Pero la utopía ya se ha venido desarrollando desde antes. Inclusive Tomás Moro en su obra hace referencia a la República de Platón, donde también se puede ver una sociedad idealizada. Por otro lado, la ideología también proviene del vocabulario griego. Esta palabra es la mezcla de dos palabras, idea y logía, que significa estudio. Se refiere a un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona o grupo social. Con las ideologías generalmente se transforman cosas como el sistema social, político, económico o cultural que haya, con la intención de cambiarlo. En pocas palabras, es la reflexión que se hace acerca de cómo actúa la sociedad, y en base a eso la gente o los grupos actúan para buscar una sociedad como ellos la quieren. ¿Será el anarquismo una utopía o será una ideología? En mi opinión, el anarquismo es en parte un poco de los dos, puesto que los anarquistas tienen cierta utopía, que es una sociedad sin Estado y sin nadie superior a nadie, lo cual es una sociedad perfecta para ellos, lo cual es algo prácticamente imposible, debido a que siempre tiene que haber una autoridad. Por lo tanto, esto que quieren los anarquistas es en parte utópico, pero ellos tienen cierta ideología, que es la igualdad en toda la sociedad, que la producción y distribución de las cosas sea equitativa, y tienen la idea de que si es así, no se necesitaría un gobierno o alguien al mando. Sin embargo, es más convincente decir que el anarquismo es una ideología, porque ellos buscan progresar y tienen un objetivo en mente y cierto pensamiento político distinto al de los demás. En resumidas cuentas, pienso que los anarquistas tienen una ideología utópica, es decir, que no van a lograr.